Stanley Druckenmiller invierte en el sector financiero y en emergentes como Brasil y México. Mi nombre es Jimmy Rocha y en Técnicos y Fundamentales, antes de comenzar a revisar las noticias más importantes en la jornada de hoy, vamos a analizar un tanto la actualización del portafolio del gran Stanley Druckenmiller, quien para algunos es uno de los mejores inversores de la historia, quien ha logrado un track record cercana a una rentabilidad del 30% anual durante más de 30 años, y en los últimos años ha logrado mantener esos registros en sus inversiones. Antes de comenzar a revisar sus posiciones más importantes, como siempre recordar que lo que aquí vamos a hacer es una revisión de la cartera de Druckenmiller sin que se trate de una recomendación de compra o inversión. Por otra parte, no hay que olvidar que esta actualización de la información del portafolio de Druckenmiller se trata de datos del último trimestre del 2025, es decir, fueron compras realizadas entre octubre y diciembre del año anterior. Por lo tanto, es probable que algunas de estas acciones o posiciones ya no tengan el atractivo de ese momento. Comencemos revisando el que ocupa la segunda posición en su portafolio, que es el ETF XLF, que se trata de un ETF que reúne a las principales compañías del sector financiero en los Estados Unidos. Si bien este sector para muchos es poco atractivo, Druckenmiller observa que ahí puede haber oportunidades interesantes debido a los bajos múltiplos con los que cotiza en este momento ese sector. Es que hay que tener en cuenta que el ETF XLF está compuesto por las principales compañías del sector financiero y de la banca en los Estados Unidos. La primera posición es Berkshire Hathaway, el conglomerado del gran Warren Buffett, pero también hacen parte de los bancos más importantes como el JP Morgan, el Bank of America, Wells Fargo y compañías de las tarjetas de crédito o pagos electrónicos como Visa, Mastercard y American Express. Es una posición que si bien no ha tenido el mejor rendimiento en el año, sí se observa que los múltiplos per forward de los principales bancos se encuentran en cercanos a las 10 veces. Y en el caso de las empresas de tarjetas de crédito, algunas ya se encuentran por debajo de las 20 veces. La cuarta posición en la cartera es el ETF RSP, que corresponde al SP 500 pero con igual ponderación, es decir, todas las acciones del índice tienen el mismo peso en la composición del ETF. De esta manera, en cierta forma, este ETF permite tener exposición al S&P 500 pero sin darle un mayor peso a las empresas tecnológicas como lo tiene actualmente. En lo que va del año, este ETF ha tenido un rendimiento aproximado del 5,4, superando al del SP 500 que tan solo llega al 0,4%, precisamente gracias a que el ETF de igual ponderación no tiene tanto peso en el sector tecnológico que ha tenido un mal rendimiento en el año. La séptima posición del portafolio en donde ha recientemente realizado compras importantes es Amazon, compañía que no requiere ninguna presentación, pero que en el transcurso de este año ha tenido por ahora un pésimo desempeño en bolsa, cayendo cerca de un 10% en el año. La siguiente posición donde se han realizado compras importantes es en la novena, que se trata de la acción de Coupang, que es el líder en comercio electrónico en Corea del Sur, algo similar como el Amazon en Estados Unidos. Esta compañía, si bien no ha tenido el mejor desempeño en lo que va del año, ha logrado aumentar el peso en la cartera de Druckenmiller. La siguiente posición es el ETF EWZ, que es básicamente el ETF de la Bolsa de Brasil. Recordemos que el año anterior habíamos publicado un video con la tesis de inversión precisamente en el gigante brasilero, y es que Druckenmiller años atrás había realizado una situación similar de inversión con el caso de Argentina. Tal parece que el próximo proceso electoral de elección del presidente en Brasil puede verse como una oportunidad de inversión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta posición ha logrado una importante valorización en los últimos meses, lo que de alguna manera estaría ya descontando que el ganador no podría ser Lula da Silva.
Pero aún esto no está claro. Por lo tanto, en estos momentos sería conveniente ser un tanto prudente con esta posición. Y la posición número 11 del portafolio, donde también se realizaron compras importantes, fue nada menos que en Google, compañía que tampoco necesita presentación y que en el año anterior ha venido presentando un excelente rendimiento en bolsa. También es importante observar cómo Druckenmiller redujo su posición en el gigante del comercio electrónico Mercado Libre. Con respecto a las noticias más importantes para hoy, miércoles 18 de febrero del 2026, vemos cómo las actas de la Reserva Federal muestran posibles recortes adicionales si la inflación continúa moderándose. Y es que precisamente la reunión de enero ha mostrado que varios funcionarios de la Reserva Federal consideran apropiado aplicar nuevos recortes en las tasas de interés si la inflación continuara descendiendo conforme a lo previsto. Sin embargo, otros participantes estiman que sería conveniente mantener los tipos sin cambio durante un tiempo más hasta contar con señales claras de una desaceleración sostenida de la inflación. Algunos miembros de la Fed han señalado que habría sido adecuado adoptar una orientación más bidireccional en la comunicación de la política monetaria, contemplando incluso la posibilidad de subidas de tasas si la inflación permanece por encima del objetivo del 2%. Hay que recordar que la Fed ha mantenido los tipos estables en enero, después de tres recortes consecutivos a finales del año anterior. El comité ha reiterado que seguirá evaluando cuidadosamente los datos económicos, las perspectivas y el balance de los riesgos antes de realizar nuevos ajustes. Según las actas publicadas, la mayoría de los miembros ha advertido que el avance hacia el objetivo de inflación podría ser más lento y irregular de lo que se esperaba y que aún persiste un riesgo significativo de que la inflación se mantenga elevada. En ese contexto, algunos miembros han alertado sobre recortes adicionales que podrían interpretarse como una menor firmeza en el compromiso con la estabilidad de los precios, lo que podría reforzar las presiones inflacionarias. Con respecto al mercado laboral, los participantes han coincidido en que muestra señales de estabilización y que los riesgos a la baja se han moderado, aunque no han desaparecido por completo. Finalmente, algunos funcionarios han expresado preocupación por las elevadas valoraciones de los activos financieros y por posibles vulnerabilidades asociadas al rápido avance del sector de la IA. Por otra parte, el petróleo de referencia Texas sube un 4% ante el aumento de la tensión geopolítica entre los Estados Unidos e Irán. Esto ocurre después de las declaraciones del vicepresidente norteamericano J. D. Vance acerca de las negociaciones nucleares con Irán. El precio ha repuntado después de que Vance afirmara en una entrevista televisiva que el presidente Trump ha fijado unos límites que aún Irán no estaría dispuesto a aceptar, subrayando además la capacidad militar norteamericana y la disposición del mandato incluso a emplearla. Esas declaraciones han contrastado con las afirmaciones anteriores del ministro exterior iraní, quien ha indicado que ambas partes habían alcanzado principios generales en un eventual acuerdo. Al mismo tiempo, Irán ha realizado maniobras navales que implicaron el cierre temporal del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una tercera parte del crudo que es transportado por vía marítima en todo el mundo. Pero es que adicionalmente, en Europa, el presidente ucraniano Zelensky ha acusado a Rusia de obstaculizar también las negociaciones para poner fin al conflicto. Por otra parte, el jefe negociador ruso, Medinski, ha calificado de complejas las conversaciones celebradas en Ginebra bajo la mediación estadounidense, lo que aleja por ahora las posibilidades de un pronto acuerdo. Y por otra parte, el mercado bursátil en los Estados Unidos ha mostrado un desempeño débil en los primeros meses de 2026. Esto contrasta con el sólido avance de los mercados internacionales. Como resultado de este comportamiento, la renta variable norteamericana presenta su peor inicio de año relativo frente al resto del mundo desde el año 1995, según datos de Goldman Sachs. Mientras que el S&P 500 acumula una valorización tan solo del 0,5% en la que va del año, el índice global, excluyendo los Estados Unidos, ya registra una rentabilidad cercana al 8%. Esa divergencia también se refleja en el último año,
periodo en los cuales los mercados internacionales han avanzado cerca de un 30% con respecto a un 10% del mercado norteamericano. En buena parte estos comportamientos se pueden deber a los riesgos geopolíticos, en donde se tienen presiones políticas comerciales y decisiones estratégicas, y en donde los inversores globales han comenzado a buscar oportunidades en otros mercados. El analista Víctor Chevis ha señalado que la fortaleza del dólar y la reducción del diferencial de la prima de riesgo han afectado de manera significativa el atractivo relativo que tenía la renta variable estadounidense. A pesar de su menor rendimiento, las acciones norteamericanas continúan cotizando con valoraciones elevadas, según Thorsten Nedlock, economista jefe de Apollo Global Management. La relación precio-beneficios del mercado norteamericano está actualmente cerca a un 40% por encima del promedio del resto del mundo, múltiplos impulsados en gran medida por la fuerte concentración en el sector tecnológico. Esta concentración lo que aumenta es la vulnerabilidad del mercado ante una eventual corrección de las expectativas en torno a la inteligencia artificial. En paralelo, comienzan a observarse cambios en los flujos de capital. Tras más de una década de entradas netas, las operaciones de fusiones y adquisiciones han mostrado salidas netas desde Estados Unidos al exterior bastante importantes. Aunque no se evidencia una retirada significativa de capital extranjero, los estrategas han coincidido en que se trata de la primera pausa relevante en años en el dominio norteamericano sobre los flujos globales. Dan Levkovich, que es el estratega de índices de Morningstar, ha afirmado que, con respecto a las valoraciones elevadas y a la mayor volatilidad en los Estados Unidos, los mercados internacionales partían de unos niveles más bajos de valoración y por tanto han superado las expectativas. Revisemos ahora el cierre de los índices para la jornada. El SP 500 logra un avance del 0.5, el Nasdaq sube un 0.78, el Dow Jones sube un 0.26 y el Russell 2000 de pequeñas compañías logra avanzar un 0.36. En Europa, el IBEX 35 de España sube un 1.35, el DAX en Alemania sube un 1.12, la bolsa en Inglaterra aumenta el 1.23 y el CAC 40 en Francia se valoriza el 0.81. En Latinoamérica, el Bovespa de Brasil cae el 0.35, el Merval en Argentina cae el 3.3, la bolsa en México cae el 0.26, el IPSA en Chile corrige el 0.3 y el Colcap en Colombia cae el 0.17. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones regulada en los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido del video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.